flash. Ahí está. ¿Vos te sale bien así? Bien, hoy estamos jueves 20 de septiembre del 2018 en la Universidad Pedagógica Nacional en Honduras con Melissa Merlo. Melissa, ¿quién es Melissa Merlo y a qué se dedica? Bueno, gracias Sebastián. Pues soy maestra de literatura, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán desde el año 1999. Me dedico a dar clases de literatura hondureña, centroamericana, latinoamericana, y como es una universidad pedagógica, pues formamos maestros en la enseñanza del español. Soy escritora, ¿verdad? Y es una de las ¿qué podría decir? Satisfacciones más grandes que tengo en mi vida, de poder desarrollarme como escritora y al mismo tiempo como maestra de literatura. Entonces es como el espacio completo, ¿verdad? Me dedico a lo que me gusta y me pagan por ello. Entonces me parece que eso es algo fenomenal que he podido lograr pues en el desarrollo de mi vida profesional también. Ok, entre el 2000 y el 2015, ¿qué redes alrededor de la poesía, en cuáles redes has participado? Bien, del 2000 al 2015, creo que no podría hablarte del 2000, podría ser hasta el 2006, porque las redes eran un poco informales, eran más grupos de estudiantes de la carrera, ¿verdad? Maestros de la carrera de letras, que nos reuníamos para hablar de poesía. Teníamos varios colegas que ya no están jubilados, unos están jubilados, otros pues ya están muertos, que siempre tuvieron el objetivo de hacer círculos de lectura. Entonces teníamos un club de lectores en el que discutíamos los libros, ¿verdad? Como maestros, para luego llevarlos como estudiantes. Luego, pues, una rama del grupo TESPIS, que es el grupo de teatro de nuestra universidad, también tenía, ¿verdad?, esta visión de hacer talleres de literatura, ¿verdad?, en los que llevábamos estudiantes y hacíamos talleres de poesía, de cuento, ¿verdad?, y fue como una base, ¿verdad? Luego, pues, te puedo hablar de la UEA, que es la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Honduras, de la cual formo parte, y pues se concreta un poco más como en el 2008 y se reactiva en el 2008, ¿verdad? Y es un colectivo de escritores de todas las ramas, y en ese tiempo había muy pocas mujeres, ¿verdad? Hemos pasado por todas esas etapas de sentirnos relegadas y de sentirnos fuera de los círculos, pero en el transcurso de los años hemos logrado hacer esa integración. Entonces, en la Unión de Escritores y Artistas de Honduras, pues ha sido un espacio que ha motivado mucho la escritura de las mujeres, ¿verdad? Y compartir, no solo en Honduras, sino que en otros países, nuestra literatura. Tenemos una página que está un poco dormida, todos trabajamos, entonces es muy difícil de llevarle el ritmo a la página web, pero ahí publicamos pues nuestros pronunciamientos, comunicados, manifiestos, poemas, cuentos también, y nos ha ayudado a relacionarnos pues con otras instancias. De ahí pues hay una red de escritores en Puerto Rico que se llama El Sur, Conoce el Sur, que se hace en el sur de la isla de Puerto Rico, a la cual me han invitado 2 veces, he participado en esa red de escritores. Es una red fantástica que reúne escritores de toda Latinoamérica y muy especialmente de la América insular, que me pareció a mí una cuestión muy interesante, porque como docente y como estudiante y como escritora no había tenido una relación cercana en realidad con la literatura insular, ni había tratado de terminarla con ese nombre, ¿verdad? La literatura que se escribe en las islas, que es una cosa maravillosa, ¿verdad? Tal vez no podemos encontrarle una diferencia marcada con la literatura que se escribe en tierra firme, porque en realidad no lo hay, pero es el ambiente, el espacio que estos escritores viven, es otro mundo, un mundo fantástico, unos espacios limpios, puros de camaradería, de amistad, y me parece que es una de las redes de escritores que ha marcado mucho mi vida, porque en estos encuentros se han producido varias antologías, como en las que yo he participado, se llaman Abrazos del Sur, y reúne poemas de poetas de toda Latinoamérica. En uno de esos encuentros conocí a Alfredo Villegas y Rocío Cardoso, que tienen otra red de escritores en Uruguay. La editorial de ellos se llama Botella al Mar,
Y esta editorial, junto con un grupo literario que ellos manejan, que ahorita no recuerdo el nombre, hacen un evento anual en octubre, reúnen escritores de todo Latinoamérica y también de Europa, de hecho, de habla hispana, ¿verdad? De hecho, este año va a ser dedicado a España el encuentro, ¿verdad? Lanzan la invitación por el Facebook, por las redes sociales y mucha gente va. Han ido ya varios hondureños a esos encuentros, espero ir yo próximamente también. Y bueno, en Honduras hay varios colectivos. Yo he sido pues una escritora un poco en solitario, no pertenezco a ningún taller, pero sí me gusta dar talleres, ¿verdad? Para mis estudiantes o para la gente que lo solicite, pero han habido muchos talleres formados principalmente por poetas jóvenes, ¿verdad? Uno de los centros principales en la promoción de la poesía hondureña, de los jóvenes hondureños, es la librería Café Paradiso. Ahí pues nos reunimos casi a diario por grupos, ¿verdad? A compartir nuestra poesía, a leernos unos a otros, a entendernos, a comentar cómo llevamos, ¿verdad? Esta vida de escritores. Hay otro grupo que promueve la poesía en Honduras que se llama One Way y que pertenece a un colectivo más grande llamado la Compañía de Nazaret, que es una asociación católica, pero que tiene esta rama cultural y tiene ágape para docentes, pero particularmente tiene este centro que se llama One Way, y ellos pues promueven la literatura, tienen su propia revista que se llama One Way, y en ella publican escritores, publican poesía, publican cuentos y promueven también la literatura. Y hacen conferencias, invitan escritores y los llevan a las diferentes universidades o a diferentes lugares para compartir, ¿verdad?, lo que el escritor tiene que decir. ¿Cuándo comenzó esa iniciativa, sabes? La de One Way, pues yo podría darle como unos, puede ser unos 17 años por ahí, porque la promotora en Honduras ha sido la profesora Mayda Ochoa, que es profesora de literatura aquí en la Universidad Pedagógica, y este colectivo tiene como varias sedes en Centroamérica, están en El Salvador, están en Guatemala. Como te digo, vienen de un colectivo católico, pero que hacen mucha fuerza en el aspecto cultural. Y me gusta mucho porque son muy abiertos, ¿verdad? Muy abiertos a lo que uno pueda ofrecer, a la poesía que uno pueda leer con ellos, ¿verdad? Creo que es un espacio que debería aprovecharse más. Hay otro espacio que se aprovecha mucho y que es la librería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos promueven eventos, creo que casi todos los jueves, ¿verdad?, en donde llevan escritores de obras literarias o de obras sociales o pedagógicas y hacen las presentaciones de los libros. No es una red en sí, pero es un espacio, ¿verdad?, que sirve para multiplicar la voz de la poesía. ¿Eso lo hacen desde hace buen tiempo? Eso lo hacen, sí, por supuesto. La Universidad Autónoma ha tenido esa iniciativa, podría decirte que desde su fundación ha promovido mucho la literatura. Aquí en la Universidad Pedagógica también, ¿verdad? Entonces podría darle que nosotros estamos cumpliendo 63 años de funcionar, y en los 63 años hay evidencias, ¿verdad?, de la promoción de la poesía aquí dentro de la universidad. La carrera de letras aquí ha sido muy fuerte. Ha producido, podríamos decirle, si podríamos llamarlo de esa forma, muchos escritores nacionales, ¿verdad?, han pasado por la Universidad Pedagógica. No todos por la carrera de letras, pero sí ha pasado por la universidad, porque sucede un fenómeno muy interesante, y es que muchos de los escritores somos docentes, ¿verdad? Entonces hay una especie de relación y de desarrollo de la escritura, podría ser, ya que tenemos un público cautivo a quien leerle, ¿verdad? Y eso pues ayuda mucho. Hay varios talleres literarios. Hay un taller literario que se llama La Palabra Iluminada, que podría tener por lo menos unos 15 años, y que terminó con la conclusión de un libro llamado La Palabra Iluminada, realizado por la escritora y crítica literaria Helen Umaña, ¿verdad?, que reside en San Pedro Sula y en Guatemala. Y hay otro en Ceiba, hay varios en la Ceiba, en la ciudad de la Ceiba, en la costa norte de Honduras.
se me escapan los nombres ahorita, pero llevan los nombres de varios escritores que son de allá de la zona. Y por ejemplo hay una que se llama El Verbo, se llama El Verbo, que puede tener 10 o 12 años o más, ¿verdad?, de haber sido fundada, y que promueve la poesía, promueve la literatura en general, y además publica, ¿verdad? Entre ellos pues se unen y publican, hacen muchas publicaciones. También aquí tenemos la ANDE, que es la Asociación de Mujeres Escritoras de Honduras, que justo la presidenta es la colega Anarela Vélez, y es un colectivo de mujeres escritoras que promueven la literatura pues muy fuertemente, ¿verdad? Y también publican bastante, publican antologías reuniendo sus poemas y sus cuentos, y no te sabría decir cuántos años tiene la ANDE, pero podríamos buscar la fecha después y tal vez tendrá, yo creo que sí, cerca de los 20 años. Creo que hay mucha tradición en los grupos literarios y los talleres, que a veces se pierde, ¿verdad? Se va un poeta, se muere un poeta, cambia de lugar, y entonces a veces se enfrían los grupos o nacen nuevos, ¿verdad? Entonces sería muy interesante seguir en la pista de estos grupos, porque muchos poetas dicen soy del grupo tal, del taller tal, y eso pues les da como un respaldo también. Hay un grupo muy fuerte y que trabajan divinamente, y es el grupo Lienzo Breve, que está en la ciudad de Comayagua, dirigido por el poeta Fabio Castillo. Reúne 7 u 8 escritores de la zona. Ellos se dan talleres, buscan talleres, promueven la literatura. Yo creo que bien hacen 2 o 3 eventos culturales al mes en la ciudad de Comayagua, en la Casa de la Cultura. De hecho, nosotros tenemos carrera allá, la Universidad Pedagógica tiene la carrera de letras allá, y eso es parte del público que el Lienzo Breve atrae, ¿verdad? Porque no pertenecen a la carrera de letras, no son académicos de la literatura, pero son gente que puede saber mucho más que un académico, son autodidactas como la mayoría de los escritores, ¿verdad? Que no necesariamente tienes que estudiar literatura para ser escritor. Y ese grupo Lienzo Breve me parece a mí que es de una fortaleza que no va a parar. Ellos siguen adelante, y hace poco anunciaron un nuevo miembro en su grupo, ¿verdad? Entonces el promover la literatura de ese grupo me parece a mí que ha dado mucha fuerza. Ok, te iba a preguntar acerca de cómo ves la situación de la mujer en la poesía entre el 2000 y 2015, pero también me gustaría agregarle a ver si por ejemplo pensás que otras formas, por decirle así, de poesía como el performance han acompañado a la manifestación de la poesía en este tiempo. Sí, del 2000 al 2015, bueno, podríamos decir que la poesía de la mujer del 2000 al 2009, que fue cuando la fecha que tuvimos la ruptura social y política con el golpe de Estado, no había tenido la fuerza que tiene después del 2009. Del 2000 al 2009, por supuesto, muchas escritoras y muy buenas como Amanda Castro y otras anteriores a ella, pero que son leídas en esos años, ¿verdad? Eran más en solitario, publicaban y no necesariamente se hacían presentaciones de los libros, no se daban a conocer todos. A veces en los diarios, si podemos ubicarnos en esa época, la mayoría de los libros que se dan a conocer o a los que se les hacía publicidad eran libros de una élite de escritores que no necesariamente abría las puertas a todos estos escritores que nosotros llamamos a veces del pueblo, ¿verdad? Sino que como más cerrada, como más de la high life de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. Entonces creo que del 2000 al 2009 estas élites tuvieron como su poderío, ¿verdad? Si un escritor joven no era aceptado por ellos, por estos círculos, entonces te tiraban una sombra y costaba mucho salir. No digamos para las mujeres, en esa época era todavía muy duro publicar. Mi primera publicación fue en el 2007, que queda dentro de ese rango que hablamos del 2000 al 2009, y bueno, de hecho tuve que sacarlo en Guatemala, porque a veces ni las imprentas confiaban, ¿verdad?, en las mujeres, o sea, rayaba en lo absurdo completamente. Con esfuerzos propios, los libros que se publicaban, por ejemplo, en esos años patrocinados por
por la Secretaría de Arte, Cultura y Deportes, que de hecho ahora no existe, ¿verdad? Sorprendentemente, eran más de hombres. Y era muy difícil pues lograr que a una mujer se le publicara con, digamos, con dinero del gobierno. Para los hombres también fue difícil, ha sido difícil, pero ellos son los que han tenido más acceso, principalmente en estos años. Entonces las mujeres que publicábamos teníamos que hacerlo con nuestros propios esfuerzos, como en realidad como la mayoría, y partir de ahí, ¿verdad? Luego del 2009 al 2015 hay un boom de la literatura, de la pintura, de la escultura, del teatro, ¿verdad? Y es a partir de estos movimientos sociales y políticos, ¿verdad? En el golpe de Estado en 2009, que surge una literatura que a mí me parece que ha marcado una diferencia literaria en Honduras. Y por supuesto, increíblemente, como posiblemente no se esperaba, la voz poética de la mujer irrumpe con una fuerza increíble y se convierte en las redes sociales a partir del 2009 hasta la fecha en un vehículo de publicación mucho más directo que el libro impreso. Siempre se imprimen libros, pero me parece que las redes sociales de 2009 para acá han funcionado como eso, una plataforma fantástica para la divulgación de la literatura. De hecho, casi estamos juntos, ¿verdad? Centroamérica se ha vuelto un espacio unido, como lo pensaba Francisco Morazán, hasta en eso, ¿verdad? En la literatura, y creo que las redes sociales han funcionado brillantemente en ese aspecto. Hay muchas más publicaciones de mujeres, la mayoría, como te decía, con nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Y que se han preocupado también no solo por la calidad de la literatura, sino que por un trabajo extra de aprendizaje, de manejo del lenguaje literario, de manejo de la técnica, y se puede ver muy evidentemente el crecimiento poético, literario de la escritura de la mujer. No me gusta separar esto de literatura femenina y literatura masculina, sino que la literatura es literatura y vamos a verla pues desde diferentes criterios para poder hablar de sus niveles, podría ser.